argentinos, vamos con una frase popular, saquen los dólares del colchón. Bueno, para hablar justamente del dólar, de un libro que me parece más que recomendable, es El dólar, historia de una moneda argentina, están con nosotros sus autores, que son Mariana Lucy y Ariel Wilkis, a quienes les agradecemos que estén aquí. Mariana, Ariel, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, ¿Qué ¿cómo tal? están? Gracias por la invitación. Por Muchas favor, gracias. es un placer. No los presenté con todos los pergaminos académicos que tienen, pero sepan que los tienen del otro lado. Sí. Las personas que están aquí con nosotros han estudiado. Sí, claro. Han estudiado. Vieron hoy igual que ser cientista, en este caso social y demás, no tiene mucha no tiene mucha buena prensa. No está de moda. Hoy estudiar, ser científico, claro, esas cosas. Pero esta gente que está aquí ha estudiado y ha hecho un gran trabajo con este libro. A ver, primero arranquemos por esto último, con el dólar bajo el colchón, ¿no? ¿Cómo surge esto de los argentinos con el dólar bajo el colchón? Bueno, es una historia larga, pero digamos, lo primero más importante es, esto no fue siempre así, ¿no? Parte de la historia que nosotros venimos a contar es, claro, cada vez más nos parece que esto es de toda la vida, ¿no? Y hay muchas generaciones que nacieron con esta situación. Bueno, perdón, te interrumpo brevemente, porque esta nota surgió justamente de esa pregunta, hasta cuando sale la medida del gobierno, con Diego empezamos a hablar y la pregunta era, ¿a partir de cuándo tenemos esos dólares bajo colchón? Bueno, en realidad la historia de nuestro interés por el dólar es un poco más larga, ¿no? Okay. Empieza como a fines de los 50, durante la década del 60 se va consolidando esa idea de que el dólar es algo a lo que hay que prestarle atención, ¿no? Que esa cotización del dólar es noticia, que el dólar puede saltar ese valor, que empieza a salir de la información puramente técnica, económica, que le interesa solo a los expertos, pero de ahí a que esté en nuestro bolsillo, digamos, y sobre todo en el bolsillo de la gente de a pie, van a pasar como unos 10, 15 años, ¿no? Okay. Y empieza a convertirse en un elemento de nuestro repertorio de las cosas que hacemos con la plata, masivamente a mediados de los 70, cuando la inflación se empieza a consolidar como una alta inflación y después la hiper. Ahí es el punto donde se masifica. Pero ¿y esto de tenerlo bajo el colchón, que sería tenerlo o en tu casa o en una caja de seguridad? ¿Cuándo arranca eso en Argentina? Bueno, depende para qué sectores sociales. En la historia que contábamos, que llega hasta el presente, pero larga, en 1930, nosotros en ese primer periodo, los 30, los 40, identificamos que el lugar del dólar tiene que ver sobre todo con las élites económicas, financieras, vinculadas al comercio exterior, y que empieza a estar vinculada con el hombre o la mujer a pie en la década del 50. De hecho, el libro cuenta, para conectarlo directamente, hacer el link, ayer circuló esa publicidad de 1992. Totalmente. De un banco. Bueno, uno puede decir, esa publicidad es una secuela de publicidades previas que estaban ya en la década del 60, que por ahí no remitían a la idea de colchón, pero sí remitían a que la idea de que había parte de la sociedad argentina, sectores medios altos, que tenían plata en algún lugar y que el sistema financiero, los bancos, las interpelaban para que la saquen del lugar que lo tenían oculta y la pongan en el sistema financiero. En la década del 60 ya aparece en las representaciones, en las hipótesis, las interpretaciones, que parte de la sociedad argentina, no las élites económicas, financieras, vinculadas al comercio exterior, sino sectores medios, ahorraban en dólares afuera del sistema financiero. Estamos viendo justamente en YouTube una publicidad. Esa publicidad la vamos a escuchar ahora porque es del año 1985 y, como bien decía Ariel, es de un banco, en este caso es del Banco del Oeste, que básicamente le dice a los argentinos, argentinas, che, sáquenla del colchón y tráiganla al banco. Dólares, dólares, dólares. Usted, como muchos argentinos, quizá tenga algunos dólares. ¿Qué hacer con ellos? El colchón, la caja de seguridad, una inversión en el extranjero. Hoy vivimos una nueva realidad, una nueva seguridad. Y en este cambio, sus dólares pueden ayudar al desarrollo del país. Inviértalos en un banco argentino. Para usted es rentable. Para el país es vital. Depósitos en dólares del Banco del Oeste. Fabuloso. Me mata la cuestión ciertamente sexy
También. Sí, claro, Hay es como- una cuestión sensual y sexy ahí. Inviértalos en el país. Recordaba eso los avisos de la década del 60 también, ¿no? Le interpelan de manera amigable, Sensual. amena, sensual al ahorrista en dólares que tiene la plata Claro. fuera del sistema. Es fabuloso realmente, ¿eh? Y ver cómo la historia argentina está lupeada, al menos con el tema del dólar. ¿Cuándo se empieza a lupear la historia argentina con el dólar? A repetir periódicamente. ¿Qué identifican ustedes? ¿Qué ven? Muy buena pregunta, porque esa era, cuando empezamos a hacer el libro, a construir esta historia, encontrábamos precisamente que cada vez que avanzamos en la investigación, íbamos más para atrás. Y nos damos cuenta que esta de la preocupación, la obsesión, la preferencia de los argentinos por el dólar está mucho más presente incluso de esa generalización que se da en la década del 70. Okay. Ya a fines de los 60, principios de los 70, se identifica que los argentinos tienen una obsesión, un problema con el dólar. O sea, ya tiene, diría que la obsesión de los argentinos por el dólar tiene más de 6 décadas. Mirá. La obsesión por el dólar. Sí. La pregunta de por qué importa tanto, ¿no? Después Claro. claramente lo que va a pasar es que cada vez son más y más heterogéneos los sectores que están preocupados o que están mirando el dólar o que están teniendo dólares, ¿no? O sea, recién, por ejemplo, la famosa escena de la película Plata Dulce con la suegra en ese caso Federico Lupi, que va, cobró la pensión y va al centro a cambiar dólares, ¿no? que todos conocemos de principios de los 80, era una escena más difícil de encontrar en los años 60 porque todavía eran sectores un poco más reducidos, ¿no? Claro. Lo que va pasando es que cada momento, o sea, eso que vemos como loop, es efectivamente un loop, pero que va teniendo pequeñas innovaciones, a veces muy importantes, ¿no? Una muy importante tiene que ver con lo que pasa en la convertibilidad, ¿no? En la convertibilidad en los años 90, esos 10 años en los que está fijada la equivalencia entre el dólar y el peso 1 a 1, terminan con la crisis de 2001 y ahí vemos por primera vez una gran protesta masiva en la calle de depositantes bancarios reclamando el acceso a esos depósitos que fueron congelados y especificados compulsivamente. Y la gente dice, pusimos dólares, queremos dólares, ¿no? Por primera vez aparece esta idea de que tener dólares no es solamente una opción, algo sexy, algo que puede interesar a la economía del país y a las personas, sino que es algo más, es un derecho, ¿no? Claro. Y esa es una idea que vemos reaparecer también en esa idea de estos días, mis dólares, mi decisión, ¿no? Totalmente. Y pensaba durante el periodo kirchnerista también, de Néstor, pero sobre todo de Cristina Kirchner, que había un tema con la cuestión del derecho al dólar, ¿no? El derecho a que puedas tener tus dólares, que puedas comprar tus dólares, ¿no? De hecho, ha habido manifestaciones al respecto. Exactamente. La historia que reconstruimos es una historia que muestra esto, que trata de ir hacia el pasado y ver qué es lo que se repite, pero también ir a mostrar las innovaciones. Y entre esas innovaciones, claramente, está esta idea que señalaba Mariana y que vos también subrayás. En determinado momento, sobre todo cuando se sale la convertibilidad, aparece una idea en la cual acceder al mercado cambiario es un derecho. Es una novedad. Eso cambia. No siempre estuvo. No estuvo antes, ni en los 40, ni en los 50, ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80. A fines de los 90, la sociedad argentina, a partir de un conflicto particular, empezó a conectar derechos y acceso al mercado cambiario. Eso es una pequeña revolución que va a volver cuando el viejo cepo, porque ahora hay que decir que es cepo, porque nos perdemos en la historia, porque esta historia tiene tantas vericuetos, el cepo del 2011, parte de la sociedad argentina se va a movilizar contra el gobierno que impuso el cepo, reclamando un derecho, la lógica de derechos. Y el candidato que gana las elecciones en el 2015, Macri, hace su campaña en gran parte ofreciéndole a su futuro electorado, les voy a volver ese derecho de acceder al mercado cambiario. Fue tan importante esa oferta electoral que a la semana de asumir, que tal vez sean los errores técnicos más graves que cometió el gobierno en términos económicos, fue liberar el mercado cambiario, porque lo que prevaleció ahí fue la oferta electoral antes que la cuestión técnica. Efectivamente así. Y ahí podemos seguir hacia adelante hasta el jueves, Adorni diciendo, mis dólares, mi decisión. Sí. O sea, es parte de esa historia dentro de la historia de los significados y uso del dólar en la sociedad argentina, que es, ahí sí, para discutir, es una singularidad nuestra. Es vincular la lógica de derechos
a el acceso al mercado cambiario, al acceso al dólar. Una especie de aporte de la Argentina hacia la historia universal. Cancha de pádel, virome, y derecho al dólar. Y derecho al dólar. Un vaso de agua, Claro. un vaso de agua, un colectivo. Es argentino. Exactamente. Estamos con Mariana Lucy y Ariel Wilkis. Ellos acaban de publicar El dólar, historia de una moneda argentina, libro más que interesante para entender nuestro vínculo en la historia con el dólar. Me gustaría, fue muy claro lo que cuentan, pero si lo ordenamos, si podemos ordenar como una línea de tiempo, si ustedes tuvieran que ordenarle una línea de tiempo con los hitos hasta que llegamos a este momento. Entiendo yo que empezamos en los 60 con un pequeño porcentaje de gente con un poder adquisitivo particular que empezaba a ahorrar en dólares. A ver, nosotros solemos decir que cuando miramos lo que pasa con el dólar en la Argentina hay como dos dimensiones o dos vidas, ¿no? Por un lado es esa idea de que muchas personas ahorran en dólares, claro, que hay operaciones que hacemos en dólares, ¿no? Un mercado inmobiliario que está dolarizado hace ya muchos años, hay listas de precios que aparecen en dólares. Pero en paralelo a eso está esta idea de que el dólar es noticia, de que cualquier noticiero pone una placa con la cotización, de que aparece en un zócalo que no llega por celular, está en las redes, no hay campaña electoral en la era democrática que no debata la cuestión del dólar. Esas dos maneras, digamos, de interés en el dólar empezaron separadas, ¿no? O sea, al principio fue más una noticia, un tema de preocupación, de conversación, algo que fue instalándose progresivamente como un dato importante, mientras en términos de transacciones estaba en un pequeño grupito, y después se fueron juntando. Y ahora hace ya, digamos, podríamos decir 50 años, van juntos, ¿no? Digamos, ese buscar el dólar como una moneda de ahorro, buscar el dólar en términos especulativos, buscar el dólar como una garantía de futuro. Pensar en dólares. Pensar en dólares y al mismo tiempo estar atentos a qué pasa con el dólar, porque eso nos dice no solamente algo sobre nuestra economía personal, sino algo sobre lo que está pasando en el país, sobre el gobierno de turno, sobre las chances electorales de los candidatos, etcétera. Bueno, mientras contaban esto, pensaba que siempre hay un contraste cuando uno, o históricamente los que podían irse de vacaciones a Brasil, que en Brasil decías, no les importa el dólar, no quieren los dólares, y volvías como, traje garotos y la novedad que en Brasil no les importa el dólar. Bueno, de hecho tal es así, una vez fui con CQC a hacer un informe a Brasil, en el que justamente lo que hacía era recorrer la avenida Paulista, que es la avenida de la City financiera brasilera, y le preguntaba a la gente, a los brasileños que estaban ahí, digamos, en el centro neurálgico de lo financiero de Brasil, ¿a cuánto estaba el dólar? Nadie sabía. No tenía ni idea. Nadie sabía. La gente que está vinculada con ese universo en la calle, salían a comer, salían a caminar, nadie sabía cuánto estaba el dólar. Adelante, por favor. ¿Sabés a cuánto cotiza el dólar? Comienza nuestro capítulo 7, que se llama De la calle a la pantalla y de nuevo a la calle, 2003-2015. ¿Sabés cuánto cotiza el dólar? Notero y cámara están plantados en una vereda del microcentro porteño. Claro. Un muchacho joven con camisa pantalón. Sigue. La secuencia forma parte de una sección del semanario humorístico Caiga quien caiga. Claro, ahí está. O sea, nunca te pagamos regalías y no pensamos hacerlo, y mucho menos en dólares. Mucho menos. Deberíamos conversarlo, porque en caso de que fuese algún precio, debería ser valuado en moneda extranjera. Fue medio Inception, ¿no? Es como Sí, el sí, cronista sí. contando lo que estaba pasando, claro, que está en el libro. es parte del loop. Claro. Totalmente. Nosotros mismos. Es parte del loop, es alucinante. Ahora, hay algo que es innegable entre las virtudes que tiene Milei para hacer política, y es que captó muy bien en una fibra de la sociedad cuando hacía la campaña, y ustedes lo mencionan en el libro, el tema del dólar. Y de hecho hizo campaña con gigantografías del dólar, y uno veía en los actos de campaña de Milei antes de llegar a la presidencia que sectores populares, porque a Milei lo votaron amplios sectores populares, celebraban eso, celebraban el hecho del dólar, jugaban y fantaseaban y apoyaban incluso la idea de la dolarización. Es decir, Milei conectó con algo que no solamente está ni en los sectores altos ni en los sectores medios, sino en los sectores populares, y su vínculo con el dólar.
Sí, totalmente. Nosotros creemos que hay algo ahí en esa discusión que se dio en la campaña sobre la dolarización que fue muy singular, ¿no? Por un lado había todos los economistas en todos los costados del espectro político, salvo muy excepciones, digamos, realmente muy singulares, diciendo una dolarización es imposible, Milei insistiendo con la dolarización y claramente tocando una fibra ahí de ese electorado, ¿no? O sea, como Milei supo leer esa historia de popularización del dólar en la Argentina y por qué eso significaba para la gente una solución viable independientemente de lo que decían los técnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente en términos individuales el dólar se ha mostrado a lo largo de ya muchas décadas como una herramienta efectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no sería la solución para los problemas de la Argentina? Y en esa lectura yo creo que hay algo, uno podría pensar, obviamente es muy temprano, esto pasó hace 2 días, todavía no sabemos en qué van a quedar los anuncios del jueves porque tenemos pocas medidas concretas detrás. Y además faltan los proyectos de ley que son centrales para entender lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas leyes después, ¿no? ¿Cuán viables van a ser en el Congreso? Pero uno podría preguntarse cuánto de esa idea de salir con bombos y platillos a decir tus dólares, tu decisión, tiene que ver con efectivamente discutir una medida concreta que va a dar un efecto en términos económicos en lo inmediato y cuánto es una manera a jornada 2025 de poder volver a poner el dólar en la discusión política de cara a las elecciones. Interesante para pensarlo. Adelante, doctor. No, este libro es varias historias y una historia que cuenta es la historia de 83 hasta el día de hoy. Son las 4 décadas de democracia y cómo esa democracia se narra, se cuenta y se entiende en su vínculo con el mercado cambiario y con el dólar. No es posible entender esa historia sin colocar en el centro el lugar del dólar. Cada campaña electoral, cada elección presidencial de los últimos 40 años estuvo vinculado con un lugar central en el mercado cambiario. Y Milei es parte de esa historia. Sí, claro. Digo, para un poco correr el debate y la discusión de lo nuevo. Nosotros decimos, para provocar, la nueva derecha termina siendo disciplinada por una vieja ley sociológica de la democracia argentina, por lo menos los últimos 40 años. El mercado cambiario disciplina a la política y también lo disciplina Milei. Lo disciplina hasta el punto que coloca, y creo que es un gran hallazgo el de Milei, lo de la dolarización. Y en parte también es algo que a nosotros, que hacemos sociología de la economía, antropología de la economía, nos permite decir, todo bien, pero acá hay algo en la interpretación sobre lo que pasa con la economía, lo que le pasa a la sociedad con la economía, que la economía, la ciencia económica no termina de entender. El 99.9 de los economistas decían, es inviable la dolarización que proponía Milei en su campaña. Y nosotros decimos, no, ¿inviable en qué términos? Ha sido viable en términos sociales. La sociedad, parte de la sociedad, 30% y después ampliado, aceptó esa dolarización, porque las personas tenían, parte de la sociedad, una idea del lugar que tiene el dólar como instrumento político. Y Milei les ofreció un concepto de dólar que les permitía, entre otras cosas, castigar a la casta política, porque hay casta política y dolarización es una combinación perfecta de Milei, que es nueva en estos 40 años de democracia, porque la dolarización, entre otras cosas, servía para 2 cosas. Una medida concreta para resolver el tema de la inflación. Para estabilizar. Y segundo, en el mismo paquete, servía para castigar a aquellos que producían la inflación, la casta política. Perfecto, en términos electorales. Fue un trampolín impecable, que la economía decía, no importa eso, porque es inviable. Y la sociedad le decía, no me importa que sea inviable, me sirve para economizar mis decisiones políticas. Y ahí juega el dólar un lugar central en el enlace entre política, sociedad y oferta electoral. Es muy interesante pensarlo así porque es otra perspectiva distinta a la del economista, que el economista lo que te estaba diciendo en realidad es no lo puede hacer, técnicamente no lo puede hacer, no lo va a poder hacer, pero ustedes lo que plantean es, hay otra mirada posible que tiene que ver no con que si lo puede o no lo puede hacer, sino con la promesa de, exacto, y cómo esa promesa cala. Seguramente, ¿no? Y el lugar que tiene la economía. ¿Es una promesa atractiva o no? Claro. ¿No? Es una promesa que enlaza elementos que están en las preocupaciones, ¿no? Entonces, esa propuesta de la dolarización efectivamente enlazó esa preocupación sobre una inflación cada vez más desbocada, con un peso gigantesco sobre los ingresos de las personas, y a la vez
la crítica al Estado. Claro. ¿No? Y pensaba, digo, en esta cuestión de más de social, de cómo los que no pertenecen al gobierno entendemos al dólar y demás, que desde muy chicos, sobre todo en este tiempo, estamos expuestos a entender el dólar. Hay toda una comunidad de gente joven, niños, jóvenes adultos, que son gamers, que juegan videojuegos. Y no podés acceder a un videojuego hoy, a un jueguito, a una cosa de niño, de joven, sin entender el valor en dólar, porque está todo en dólares. Entonces, desde muy chico, niños de 10 años, ya empieza a pensar en términos de dólares. Le pide a los padres plata pensando en dólares. O sea, es como cuando venía tu primito que había visto mucho Nickelodeon y te dicen nevera. Bueno, ahora te piden dólares. Necesito tantos dólares para acceder a un jueguito. Sí, por supuesto, eso también como va teniendo sus manifestaciones en cada momento, ¿no? Sí, Ahora claro. son los jueguitos, en otro momento podían haber sido otras cosas, pero también la historia es interesante porque justamente lo que señala esta experiencia de cómo el protagonismo que tuvo la cuestión del dólar en las elecciones, muestra muy claramente cómo no importa si la gente tiene dólares o no, si tiene muchos o no, digamos, queda demostrado que el dólar no es la preocupación de los que tienen mucho dinero exclusivamente. Efectivamente. Ariel. No, quería seguir vendiendo el libro porque de última se trata de eso. Y en el capítulo 6, cuando empieza la convertibilidad, empieza con un chiste de Basurto, en el cual hay un chico y un padre, y el padre le pregunta, y el chico le pregunta al padre a cuánto cerró el dólar. O sea, no es esta generación, no son nuestros pibes que están gameando hoy, Claro. sino ya hay varias generaciones Exacto. que del inicio se socializan con el dólar. Es Buenísimo. espectacular. Este libro les diría que es indispensable para entender algo central de la, ya no economía, sino de la política argentina y de la sociedad argentina, que es nuestro vínculo con el dólar. Es Mariana Lucy y Ariel Wilkis, los autores, publicado por Siglo XXI, El dólar, historia de una moneda argentina, recontra recomendable, así que bueno, si les interesa, y espero que les interese, cómprenlo. Mariana, Ariel, gracias por haber venido. Gracias por